Buenas tardes, iglesia. Qué alegría poder estar juntos un domingo más adorando al Señor y también aprendiendo algo de su palabra. Es un honor para mí poder compartir con ustedes en esta tarde. Para los que no tengo el gusto de conocerlos, mi nombre es Arlene Grassman y junto con mi esposo Esteban somos los pastores principales aquí en Iglesia Ancla. Y si no tenemos el honor de conocerlos, queremos hacerlos sentir bienvenidos. Ahora Esteban está predicando en San Diego y a mí me tocó el honor de estar con ustedes esta mañana. Y bienvenidos también a nuestra comunidad online. En las últimas semanas hemos estado aprendiendo acerca de ritmos espirituales. Hemos aprendido algunos ritmos que nos reconectan o nos religan con el corazón de Dios, que conectan nuestro espíritu con el espíritu de Dios. Y este día vamos a seguir hablando acerca de ritmos espirituales, de cómo podemos invertir para edificar nuestra vida espiritual. Y yo creo que cada uno de los ritmos que hemos aprendido han sido muy edificantes y han sido buenos, y todas las disciplinas espirituales sí toman algo de esfuerzo de nuestra parte. Poder empezar esas rutinas, tomar tiempo para orar, para contemplar, sí toman algo de esfuerzo de nuestras partes. Pero yo creo, al menos en mi experiencia personal, el ritmo espiritual que vamos a aprender en esta tarde es el más difícil de todos. Es la disciplina espiritual más difícil que podemos seguir como cristianos, pero también creo que es la disciplina espiritual más fundamental para nuestra vida cristiana. Y no se asusten, porque no vine a dar malas noticias en domingo en la tarde. Estás en el mejor lugar que puedes estar. Pero esta mañana o esta tarde vamos a aprender y vamos a estudiar acerca del ritmo espiritual del perdón. Y me encantaría que me acompañaran puestos sobre sus pies para honrar así la palabra de Dios. Vamos a aprender juntos y vamos a leer juntos Lucas 17 del versículo 3 al versículo 5, y dice: si un creyente peca, repréndelo. Luego, si hay arrepentimiento, perdónalo. Aun si la persona te agravia 7 veces al día y cada vez regresa y te pide perdón, debes perdonarlo. Es Jesús diciéndole esto a los apóstoles. Y luego los apóstoles le contestaron al Señor y le dijeron: muéstranos cómo aumentar nuestra fe. Y me llama tanto la atención la respuesta de los apóstoles cuando Jesús les está compartiendo acerca del perdón. Cuando Jesús les está diciendo una y otra vez: tienes que aprender a perdonar. La pregunta de los apóstoles fue: Señor, entonces muéstranos cómo aumentamos nuestra fe. Eso quiere decir que para tú y yo poder perdonar, tenemos que tener mucha fe. Así es que vamos a pedirle al Señor esta mañana que Él aumente nuestra fe y nos enseñe a llevar este ritmo espiritual en nuestra vida, que podemos tener la disciplina espiritual de practicar el perdón. Me encantaría que me acompañaras extendiendo tus manos para pedirle al Señor que nos dé algo, que ponga algo en nuestro espíritu en esta tarde. Señor, gracias una vez más por el privilegio que tenemos de estar adorándote juntos, Señor, y gracias porque tenemos la oportunidad de invertir en nuestra vida espiritual, Señor, y de reconectar contigo, Señor. Abrimos nuestro espíritu, nuestro entendimiento, Señor, para recibir algo de ti, y que esta semilla que se siembra en nuestro corazón del perdón pueda ser una semilla que da mucho fruto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y antes de tomar tu asiento, puedes decirle a tu vecino: por si acaso te perdono. Por si acaso. Esteban y yo tenemos el acuerdo de que siempre que vamos a ministrar tenemos que estar de acuerdo. Entonces, al menos un día de la semana, si alguien de los dos va a compartir, pues tenemos que estar en acuerdo. Entonces, yo por si acaso siempre me gusta, antes de salir, cuando voy a compartir o algo, le digo: te perdono, nomás por si acaso. Por si acaso que una ofensa y que no te había perdonado. Y luego cuando estoy enojada le digo: ya pídeme perdón, apúrate, ya no quiero estar enojada.
Pero la verdad es que el perdón es una disciplina espiritual y es un hábito que nosotros debemos de practicar a diario. Perdón no es un sentimiento, es un hábito y una disciplina espiritual, es un ritmo espiritual que como cristianos es el fundamento de nuestro cristianismo, de lo que creemos, es el fundamento de lo que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces debe ser parte de lo que practicamos diariamente. Y yo creo que todas las disciplinas espirituales son difíciles, son como todas las disciplinas que tenemos, toma esfuerzo de nuestra parte, pero creo que la oración, el descanso, la contemplación, meditación de la palabra, todas estas disciplinas las podemos descuidar una temporada y podemos retomar donde dejamos, pues relativamente fácilmente. Pero creo que el perdón es tan importante practicarlo diariamente que cuando lo dejamos de practicar una temporada se vuelve más complicado poder retomar, porque se hace raíces en nuestra alma, se vuelven raíces de amargura en nuestra alma y creo que es una disciplina que no podemos descuidar como cristianos. Todos en nuestra vida hemos sido traicionados en diferentes maneras y en diferentes niveles. Hemos recibido ofensas, estafas, robos, traumas, abusos, heridas, demandas que se han puesto sobre nosotros, que no hemos cumplido y que nos han producido heridas. Y todos podemos cargar con tanto resentimiento a causa de la ofensa de los demás. Y si el resentimiento es difícil para uno soltar, imagínate cuando te han ofendido y han ofendido a los que tú amas. Es difícil de soltar. Por eso creo que el camino del perdón y la disciplina del perdón es una de las disciplinas más difíciles. Es uno de los caminos más difíciles para recorrer como cristianos. Nuestra familia hemos recibido muchas ofensas. Personalmente he recibido muchas ofensas. Hemos abierto las llaves, las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa y hemos extendido gracia y hemos hecho lazos con personas que no nada más han abusado de nuestra confianza, pero también de nuestros hijos. Ha sido duro y difícil, pero es un mandamiento para nosotros, es un deber y una práctica que como cristianos, por más difícil que sea, tenemos que hacer en nuestras vidas. Vivir una vida de perdón, perdón constante, perdón todos los días de nuestra vida, en los dolores pequeños y en los dolores, en las heridas grandes. Y eso no quiere decir que sea fácil, pero es posible por lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y creo que tenemos que saber para poder perdonar, porque tantas veces nos sentimos incapaces de poder otorgar perdón porque no tenemos fuerzas o ganas para hacerlo. Pero creo que para poder empezar a tener esta práctica tenemos que establecer qué no es el perdón. Y tenemos que saber que perdón no es olvidar. Perdonar no es necesariamente olvidar. No es hacerte como que no pasó nada y justificar la ofensa o la traición o el abuso. Eso no es perdón. Perdón no quiere decir me hago de la vista gorda y hago como que nada pasó. ¿Sabes que tú puedes perdonar y cambiar el rumbo y la dirección de la relación con la persona que te perdonó? Puedes perdonar y toma tiempo reconstruir los límites de confianza. Puedes perdonar y poner tantos límites en la relación en la que estás. Así es que perdón no quiere decir que te olvidaste nada más del evento y que te hiciste como que nada pasó. Eso no es perdón. Y lo que tampoco es perdón es que perdón no es justo. El perdón no es que seas justo con la persona que te ofendió. Así como Dios no ha sido justo. Y yo no sé cuál sea tu caso. Bueno, sí sé cuál es tu caso, pero igual que el mío, nosotros no hemos recibido justicia de parte de Dios.
El Señor no ha sido justo conmigo porque Él me ha dado misericordia y gracia más de lo que yo me he merecido. Eso es una realidad en nuestra vida y yo no sé tú, pero yo estoy feliz con eso. Yo estoy feliz que el Señor no me haya extendido su justicia. Pero cuando el Señor tampoco es justo con el que me ofendió, pues ahí empiezan los problemas para nosotros, ¿verdad? Estoy bien recibiendo misericordia y gracia sobre la ofensa que yo cometí, pero cuando el que me ofendió recibe gracia y misericordia, pues ahí empieza donde nosotros queremos la justicia del Señor. Y es otra cosa que tenemos que entender, que el perdón no es justicia, no es justo el perdón. El Señor va a traer justicia en su tiempo, pero perdón no quiere decir que recibamos lo merecido. Perdón no nos da lo que merecemos, perdón nos extiende gracia. Eso es lo que hace el perdón en nuestras vidas. No olvida y no trae justicia, pero extiende gracia sobre nosotros. Perdonar es darle a los otros lo que el Señor me ha dado a mí. Y encontré una definición en el libro de San Google, una definición que los psicólogos usan para definir el perdón. Y dice así: los psicólogos definen perdonar como una consciente y deliberada decisión de liberar o de soltar sentimientos de resentimiento y venganza hacia una persona o un grupo de personas que te han lastimado, sin importar si merecen perdón. Es deliberadamente y conscientemente deshacerte del resentimiento y de la venganza, aunque la persona no se lo merezca. Y eso suena como algo que el Señor ha hecho conmigo, y creo que contigo también. Hemos recibido perdón que no nos hemos merecido, y esto es el evangelio del Señor. Esto es el evangelio. El evangelio es: recibimos perdón por gracia, pero no se queda ahí. Extendemos perdón por gracia. Esto es cuando empieza a fluir el evangelio en nuestras vidas, que recibimos perdón, pero no se queda estancado en mi vida lo que el Señor hizo por mí. Yo tengo la capacidad de que lo que el Señor hizo en mi vida ahora lo puedo extender. Efesios 4:32 dice: sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Quiere decir que lo que nosotros recibimos de gracia de parte de Dios como cristianos, es nuestro deber ahora ser un canal y un fluir para extender perdón a los demás. Exactamente lo que yo he recibido de parte del Señor es lo que tengo que extender. Esto es el perdón. Y es por la gracia del Señor que me perdona, pero es por su misma gracia que Él me invita a perdonar. No porque la otra persona merezca algo, pero porque el Señor me quiere dar de su libertad. Y no es un camino fácil el perdón. No es fácil perdonar, porque los sentimientos son reales, las emociones son reales. No es nada fácil perdonar. Fácil es enojarte, fácil es guardar resentimiento, gritar, desparramar. Fácil es tener diálogos imaginarios de las cosas que debiste haber dicho o que vas a decir en el evento de reencontrarte con tu ofensor. Eso es fácil. Fácil es traer división, fácil es dejar de hablar con alguien, fácil es levantar contiendas, pero perdonar es difícil, porque hay una realidad que estás viviendo por la ofensa que te hicieron. Y es un camino de fe saber que del otro lado de tu resentimiento hay libertad. Por eso los apóstoles, cuando el Señor les dice: perdona a los que te ofenden, y si te ofenden 7 veces en un día, los perdonas las 7 veces. Por eso los apóstoles dijeron: pues Señor, danos fe, porque toma fe, toma pasos de fe, poder soltar el resentimiento y saber que esta realidad que estoy viviendo, cuando yo aprendo a soltarla y a perdonar, voy a encontrar mi libertad del otro lado. Es un camino de fe.
Por eso no es fácil, porque toma fe de nuestro lado el creerle al Señor que nuestra libertad y la sanidad de nuestra alma está del otro lado del perdón. Cuando empiezo a tomar estos pasos de fe, donde empiezo a perdonar, a soltar mi resentimiento y mi deseo de venganza, empiezo a caminar hacia mi libertad. Eso es fe. Por eso es una práctica espiritual el perdón, porque voy entrenando mi espíritu a caminar estos pasos de fe para poder vivir en libertad. Y hemos aprendido que religión nos religa, nos conecta nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. Y hace unas semanas vi un TED Talk, una plática, no un TikTok, un TED Talk, una plática de una joven que hablaba acerca del perdón y de lo difícil que fue para ella perdonar, porque cuando era adolescente tenía un hermano que también era adolescente y un vecino que también estaba en su misma edad, y una tarde el vecino, que estaba tomando malas decisiones en su vida, entró para robar en su casa. Entró en la tarde pensando que no había nadie en casa y entró corriendo para robar. Pero resulta que el hermano estaba acostado en el sillón, y cuando lo vio, pues el joven se asustó y mató al hermano por temor a que el hermano lo reconociera y que cacharan, lo descubrieran del delito que estaba cometiendo. Entonces se mata al hermano, se sale corriendo, pero cuando va corriendo se da cuenta que dejó su suéter en su casa. Entonces se regresó a la casa, y cuando regresa por el suéter encuentra que la mamá de la casa, la mamá de esta joven que está narrando la historia, descubrió a su hijo muerto. Y como todas las mañanas esta señora por la ventana saludaba a este jovencito, lo primero que se vino a su mente es que me descubrieron, me van a reconocer, y también mata a la mamá. Entonces está esta joven que públicamente perdonó a este ofensor, a su vecino menor de edad que había matado a sus padres, y dice: ahora mi historia, que perdí a mi mamá y a mi hermano, está enlazada con la historia de este villano que cambió mi vida para siempre. Y empiezo, aunque yo públicamente lo había perdonado, empiezo a caminar con un lazo con esta persona, porque mi historia está ligada a mi familia que perdí, cómo cambió mi vida por lo que este villano hizo en mi vida. Entonces dice: todo el contexto de mi vida gira alrededor de la ofensa y de la desgracia que cometió esta persona con su familia, y empieza a contar cómo fue que ella decidió perdonar y desligarse de esa persona. Y cuenta que una de las prácticas que ella hizo es que le quitó el papel de villano. Dice: yo había creado este monstruo en este joven de 17 años que había tomado tan malas decisiones. Creé este monstruo que ahora era el protagonista de mi historia, y tuvo que ponerle cara y minimizar este villano, minimizar este monstruo a una persona que había tomado malas decisiones y que había marcado una gran parte de su vida. Me impactó tanto su descripción. Y la otra parte que me impactó fue cómo ella hablaba de este lazo que había creado con esta persona. Y hemos estado aprendiendo juntos en esta serie de que necesitamos religión, necesitamos religar nuestro espíritu al Espíritu de Dios, pero tantas veces no podemos llegar a conectarnos y a ligarnos con el Espíritu de Dios porque estamos ligados y conectados con tantos ofensores que tenemos en nuestra vida. Estamos arrastrando las historias de estos villanos que han venido en nuestra vida y que quizás sí han cambiado la historia de nuestra vida para mal. Nos han marcado y nos han ofendido y quizás abusado, y sí hay dolor y hay daño y hay un antes y un después quizás de esa historia, pero cargamos con el lazo de estos villanos que quizás tenemos que aprender a disminuirlos al tamaño de una persona
que hizo un daño en nuestra vida en algún momento, pero dejar de quitarles el protagonismo de nuestro presente y darles el lugar que tenían en esa temporada de nuestra vida donde recibimos la ofensa, y dejar que sea Jesucristo el protagonista de nuestro presente y nuestro futuro. Y eso pasa cuando tú y yo extendemos perdón. Le quitamos el papel de villano al ofensor, el protagonista de nuestra historia, porque nuestra historia no puede estar marcada por una persona que quizás sí trajo un daño profundo y marcó nuestra vida para siempre, pero ha habido alguien que ha marcado nuestra vida aún de una manera más grande, que con su gracia y su misericordia nos ha extendido perdón, y ese mismo perdón que recibimos lo podemos extender para que nuestra historia no sea marcada por un villano y un monstruo que hemos construido, de una persona que trajo una ofensa en nuestra vida. El Señor quiere liberarnos y quitarnos esos lazos que hemos estado arrastrando por la ofensa, por el resentimiento y la venganza. Sabes, el perdón es una práctica diaria. Y C.S. Lewis en el libro de Mero Cristianismo habla acerca del perdón como una práctica que como cristianos tenemos que hacer cada día. Es un entrenamiento para nosotros, y es tan grande y tan compleja y tan difícil que es necesario que la empecemos a practicar desde chiquito a diario, en las cosas pequeñas y en las pequeñas ofensas. Desde el tráfico, gracias a Dios que el Señor nos da la oportunidad aquí en Tijuana de practicarlo todos los días. Podemos decidir que el Señor sea el protagonista de nuestra vida diaria, y que perdón sea una práctica que tú y yo hacemos cada día, y quitarle el protagonismo a la persona que se nos metió en el tráfico. Y desgraciadamente, porque no estamos acostumbrados a perdonar y a soltar, el resto de nuestro día se trata de la persona que nos ofendió en nuestro tráfico. El resto, vamos a desayunar con amigos y tuvimos un mal servicio, una mala experiencia en el restaurante, y le damos el protagonista de nuestro evento, de nuestra salida, a la persona que nos ofendió. Hacemos estos monstruos en nuestra vida y estos villanos, y les damos el papel principal. Es una práctica que tú y yo tenemos que hacer, de quitarles ese papel de villanos, reducirlos a una persona a la que le podemos extender misericordia y gracia, como el Señor nos ha extendido misericordia y gracia. Necesitamos practicar el perdón. Nuestros matrimonios necesitan nuestro ritmo espiritual de perdón. Nuestros hijos necesitan el ritmo espiritual de perdón. Nuestros padres, nuestros compañeros de trabajo, en cada área de nuestra vida necesitamos hacer esta práctica de perdonar constantemente. Y yo te quiero invitar hoy a que empezamos a poner en práctica este ritmo espiritual. Y quiero pedirte que ahí donde estás, en tu lugar, empezar a meditar. ¿Qué lazos necesito romper en mi vida? ¿Qué villanos necesito deshacer en mi vida? ¿Sabes que perdón no se trata de cuánto se merece la otra persona ser perdonada? Perdón se trata de cuánto anhelo ser libre. ¿Cuánto deseo yo ser libre? Porque es por eso que el Señor nos extiende por su misericordia el perdón, pero por la misma misericordia que tiene y amor que tiene con nosotros, nos invita a perdonar, no porque la otra persona se lo merezca o no, es porque tú mereces ser libre. Es por eso, porque el Señor dice: te amo tanto que te entrego perdón para que lo puedas entregar y que puedas caminar en libertad. Estamos atados a nuestros ofensores y nos estamos perdiendo de estar ligados al Espíritu de Dios y a caminar en sanidad y en libertad. Y esta tarde el Señor nos quiere hacer libres. Así es que vamos a juntos empezar a practicar este hábito, esta disciplina espiritual del perdón. Y te invito a que cierres tus ojos en tu lugar y permite que el Señor traiga
a tu mente las ofensas o los ofensores, las personas que te han ofendido, y empieza a perdonar. Empieza a soltar, empieza a destruir ese villano y a reducirlo a una persona que necesita misericordia. Señor, gracias por tu libertad. Señor, gracias, Padre, porque tú nos das fe suficiente para poder ser libres y perdonar. Señor, tomamos de la misericordia y de la gracia que tú has extendido sobre nosotros, y de esa misma gracia y esa misericordia la extendemos a los que nos han ofendido. Señor, ya no son esos villanos que nos lastimaron los protagonistas de nuestra historia. Señor, eres tú el protagonista de mi historia. Señor, ya no soy regida por un abuso, Señor, por un fraude. Ya no soy regida por una ofensa, Señor. Ahora mi vida es dirigida por tu perdón y por lo que tú has hecho por mí, Señor. Gracias, Padre, por tu libertad, Señor. Gracias porque podemos empezar a caminar en fe hacia nuestra libertad cuando vamos soltando y perdonando, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús.